Imagina despertar cada mañana con una mente tan serena y firme que nada ni nadie pueda alterar tu paz interior. No importa si alguien te insulta con palabras hirientes, si tus planes se desmoronan ante tus ojos, o si el mundo entero parece estar en tu contra, tú sigues en calma, con una claridad absoluta y un control total sobre tus emociones. ¿Te suena imposible? Tal vez parezca un ideal inalcanzable, pero no lo es. Los estoicos han demostrado, a lo largo de la historia, que cualquier persona puede lograr este nivel de autodominio si adopta ciertas estrategias en su vida. No se trata de suprimir lo que sientes ni de volverte insensible, sino de aprender a manejar tus emociones de manera inteligente, sin que ellas te dominen a ti. Hoy compartiré contigo estrategias estoicas que, si las aplicas con disciplina y constancia, cambiarán para siempre la forma en que reaccionas ante la ira, la frustración o la molestia. Imagínate por un momento que, en lugar de sentirte alterado cuando algo no sale como esperabas, simplemente observas la situación con serenidad, analizas qué puedes hacer y sigues adelante sin permitir que la negatividad te consuma. No es magia ni un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que puedes desarrollar y la recompensa es invaluable. Una tranquilidad inquebrantable y un poder que muy pocos poseen. La capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. Piensa en aquellas personas que, pase lo que pase, nunca pierden la compostura. Mientras muchos se dejan llevar por la ira y explotan ante el más mínimo inconveniente, ellos permanecen serenos, dueños de sí mismos. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo logran mantenerse firmes mientras otros se dejan arrastrar por sus emociones? La respuesta está en estas estrategias que te revelaré a continuación. Así que presta mucha atención, porque lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy sencillo, pero extremadamente poderoso. Tómate un momento y escribe en la caja de comentarios: jamás me enojaré por nada ni con nadie. Puede parecer un simple ejercicio, pero no lo subestimes. Es el primer paso hacia tu transformación. Al escribirlo, estás enviando un mensaje a tu mente, una afirmación que refuerza tu compromiso con el cambio. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Si mis videos te ayudan de alguna manera, suscríbete al canal para motivarme a seguir creando más contenido. No te costará absolutamente nada, pero me dará el impulso para continuar compartiendo más videos. Ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Estrategia 1. Reconoce que no puedes controlar a los demás. Imagina despertar cada día sabiendo, en lo más profundo de tu ser, que el mundo se mueve a su propio ritmo y que cada persona actúa de acuerdo a sus ideas, sentimientos y experiencias. Es como si cada uno llevara consigo un pequeño universo lleno de colores y sombras que solo él entiende. A lo largo de la vida, solemos frustrarnos cuando esperamos que los demás se comporten como queremos. Pensamos que la gente debería tratarnos siempre con respeto, actuar con justicia, comprendernos en cada situación e incluso reaccionar con gratitud ante nuestros esfuerzos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Cada ser humano es un ente único, con su propia visión del mundo, su historia y sus emociones. Cuando te encuentras con alguien que no se comporta de la forma que esperabas, puedes sentir que algo en tu interior se altera, como si una tormenta comenzara a formarse. Esta tormenta es la mezcla de enojos y frustraciones que se enraiza en la ilusión de poder cambiar o controlar a los demás. Durante mucho tiempo, se ha creído que si logramos convencer a las personas de actuar de cierta manera, entonces encontraremos la paz interior que tanto anhelamos. Pero el verdadero secreto, enseñado por el estoicismo, radica en comprender que lo único que realmente podemos manejar son nuestros propios pensamientos y acciones. Imagina por un momento que estás en una fiesta y alguien, sin ningún motivo aparente, te grita
o te critica de manera injusta. La reacción instintiva podría ser la ira, un torrente de emociones que te inunda sin que puedas detenerlo. Sin embargo, al recordar que no tienes control sobre lo que esa persona decide expresar, te das cuenta de que el verdadero poder está en ti mismo, en la manera en la que eliges responder a esa situación. En lugar de dejar que la rabia te domine, decides respirar hondo, detenerte un instante y preguntarte, ¿realmente necesito reaccionar de la misma manera? ¿Puedo transformar esta energía en algo positivo? Esa pregunta, tan sencilla y a la vez tan poderosa, abre la puerta a una forma de vivir más serena y en paz. Cada vez que permites que una expectativa irreal sobre el comportamiento de los demás te dictamine el ánimo, te estás condenando a un ciclo interminable de decepciones y resentimientos. Es como si cada error, cada desavenencia, se convirtiera en una piedra más en el camino que te aleja de la tranquilidad. Por el contrario, si decides cambiar tu enfoque y aceptar que cada persona tiene la libertad de actuar según su propia naturaleza, te liberas de la carga de tratar de imponer una imagen idealizada en el mundo. En esa aceptación reside una fuerza inmensa, la capacidad de responder con calma y claridad, sin que las acciones ajenas te hagan tambalear. Para ilustrar esta idea, imagina una situación cotidiana en la que te encuentras en el transporte público. Durante el trayecto, alguien sube al autobús y en lugar de ceder el asiento, decide comportarse de forma arrogante y descortés. Si de inmediato reaccionaras con enojo, la atmósfera se volvería tensa y tú también te verías envuelto en un conflicto. Pero si en cambio, te recuerdas a ti mismo que no puedes cambiar la actitud de esa persona y que solo puedes decidir cómo reaccionar, entonces eliges no caer en la trampa del resentimiento. Tu mente se mantiene tranquila, como un lago en calma, a pesar del oleaje de comportamientos negativos a tu alrededor. Este cambio de perspectiva no significa que debas permitir que te falten al respeto o que aceptes comportamientos dañinos. Más bien, es un llamado a reconocer la limitación de nuestro control y a dirigir nuestras energías hacia aquello que realmente está en nuestras manos, nuestra respuesta y nuestra actitud. Al hacerlo, no solo recuperas el poder sobre tus emociones, sino que también liberas una gran cantidad de energía mental y emocional que, de otra manera, se desperdiciaría en frustraciones innecesarias. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y del poder personal. Nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en la perfección de las circunstancias externas, sino en la manera en la que interpretamos y respondemos a esas circunstancias. Cada persona es un pequeño mundo en sí misma, con sus propias creencias y maneras de ver la vida, y forzar que todos se ajusten a nuestras expectativas es como intentar encajar piezas de diferentes rompecabezas. En lugar de luchar contra la diversidad de pensamientos y emociones, elige abrazar la idea de que, al final del día, solo tú tienes la capacidad de decidir cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor. A lo largo de los años, muchas personas han aprendido que intentar controlar el comportamiento de otros es una batalla perdida. Cada discusión, cada enfrentamiento, se convierte en un recordatorio de que la serenidad es un estado interior que no depende de la conducta ajena. Cuando aceptas que el cambio en los demás es algo fuera de tu alcance, te liberas de la carga emocional que supone luchar contra la corriente. Imagina la sensación de alivio que sentirías si pudieras soltar, de una vez por todas, la necesidad de imponer tu forma de ver las cosas. Esa liberación es comparable a quitarte un pesado abrigo en un día caluroso. De repente, todo se vuelve más ligero, más manejable. Permitir que cada persona actúe según su propia verdad, sin intentar imponerles nuestras expectativas, es un acto de amor propio y de madurez. Significa reconocer que la verdadera paz viene de la aceptación y de la capacidad de mantenernos firmes ante cualquier adversidad. Imagina la historia de alguien que, tras años de intentar cambiar a quienes lo rodean, descubre que el secreto de la felicidad reside en cambiar primero su propio enfoque. Esa persona deja de esperar que los demás sean perfectos y, en cambio, se concentra en cultivar la serenidad interna. Con el tiempo, nota que su vida se transforma. Las relaciones se vuelven más auténticas, los conflictos se resuelven con calma y, sobre todo, su corazón se llena de una paz que antes parecía inalcanzable. Cada vez que eliges no reaccionar con ira ante una situación negativa,
Estás fortaleciendo tu carácter y alimentando tu espíritu. Es como sembrar una semilla que, con el tiempo, se convertirá en un robusto árbol de tranquilidad. Esa semilla se nutre de pequeños actos de autocontrol y de la constante práctica de recordar que la paz interior es el único verdadero refugio en medio del caos. Así, cada desafío se transforma en una oportunidad para crecer y aprender a dominar tus emociones, sin dejarte arrastrar por la corriente de lo que otros piensen o hagan. La belleza de este enfoque reside en su simplicidad. No se requiere un conocimiento profundo de filosofías antiguas ni la adopción de técnicas complicadas. Basta con una decisión consciente de no permitir que las acciones externas dicten tu estado emocional. Es un proceso gradual, casi como aprender a caminar. Al principio tropiezas y caes, pero con cada intento te vuelves más firme y seguro en tus pasos. Con el tiempo te das cuenta de que la serenidad no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es el resultado de practicar la aceptación y el autocontrol día tras día. Recuerda siempre que tu paz interior es un tesoro inestimable, algo que nadie puede quitarte si tú mismo no se lo permites. Al liberar la necesidad de controlar a los demás, abres la puerta a una vida llena de armonía y bienestar. Cada situación, por complicada que parezca, se convierte en una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo mismo, para recordarte que la única persona a la que puedes cambiar es a ti. Y en ese proceso de transformación te conviertes en el dueño absoluto de tus emociones. Un verdadero ejemplo de resiliencia y fortaleza. Por último, imagina que te encuentras en una encrucijada donde se presentan muchas voces y opiniones contradictorias. En ese momento, la sabiduría del estoicismo te permite elegir la calma en lugar del caos. Puedes decidir, en medio de la confusión, que tu paz interior es lo único que realmente importa. Esa elección te da el poder de navegar por la vida con una mente clara y un corazón sereno, sin que las turbulencias del exterior te hagan perder el equilibrio. En resumen, reconocer que no puedes controlar a los demás es el primer paso hacia una vida más plena y tranquila. Es aprender a soltar la carga de expectativas irreales y a vivir con la certeza de que, aunque el mundo a tu alrededor pueda parecer un torbellino de emociones, tú tienes la capacidad de mantener tu mente firme, tranquila e imperturbable. Al aceptar que cada persona es libre de actuar según su propia naturaleza, recuperas tu poder, te liberas de resentimientos y descubres una forma de vivir en paz que no depende de nada ni de nadie más que de ti mismo. Esta es la verdadera esencia del autocontrol, la clave para alcanzar una serenidad que transforme cada aspecto de tu existencia. Estrategia 2. No tomes nada de manera personal. Imagina que cada vez que alguien dice o hace algo que no te agrada, sientes como si un dardo invisible te alcanzara el corazón. Desde pequeños, aprendemos a creer que cada palabra y cada gesto de los demás son un reflejo directo de nuestro valor, como si el mundo girara únicamente en torno a nosotros. Pero la verdad es que, en realidad, lo que otras personas expresan tiene más que ver con su propia historia, sus dolores y sus batallas internas, que contigo. Piensa en esa ocasión en la que un compañero te gritó sin motivo, o cuando, en un día cualquiera, alguien se mostró grosero y distante. Al instante, sientes una punzada de tristeza o ira, como si esa persona hubiera decidido que tú no mereces ni una sonrisa. Sin embargo, si te detienes a reflexionar, verás que lo que dijo o hizo no es una sentencia sobre tu valor, sino una manifestación de su propio mundo lleno de frustraciones, miedos e inseguridades. Cada persona lleva consigo una mochila cargada de experiencias y creencias que, en ocasiones, hacen que se comporten de manera que no guarda relación con la realidad de los demás. Imagina, por ejemplo, a un niño en el patio de una escuela. Un compañero le dice algo hiriente y, al instante, el pequeño se siente devastado, pensando que de repente ya no es digno de amistad ni amor. Lo que no entiende es que ese comentario no surge de su valor personal, sino de una historia complicada que el otro niño lleva dentro. Quizás haya tenido un día muy difícil en casa, o se sienta inseguro y use la burla para enmascarar su propio dolor. Con el tiempo, y con la ayuda de alguien que le explique esta verdad, el niño aprende que no tiene por qué cargar con ese peso en su corazón, sino que puede ver en esas palabras solo el eco de los conflictos internos del otro. Esta idea es fundamental para alcanzar una paz interior genuina.
Cuando comprendes que las acciones de los demás son simplemente reflejos de sus propias luchas, aprendes a no tomarlas como ataques personales. Es como si, en lugar de ver cada crítica o cada insulto como una mancha en tu ser, las vieras como pequeñas señales de que la persona que las emite está atravesando momentos difíciles. Así, en lugar de reaccionar de forma impulsiva y lastimarte, te permites respirar, observar y responder de manera serena y sabia. Imagina que un día, en medio de una reunión familiar o en la escuela, alguien levanta la voz y te culpa de algo que no hiciste. La reacción inmediata podría ser un torrente de enojo, un deseo vehemente de replicar con la misma fuerza. Pero si te detienes por un momento y te preguntas, ¿esto realmente tiene que ver conmigo?, descubrirás que, en la mayoría de los casos, la respuesta es un rotundo no. Esa persona, en lugar de estar enfocada en ti, está expresando su frustración, su miedo o incluso una tristeza que no sabe cómo manejar. Al entenderlo, te vuelves capaz de soltar esa carga y mantener tu paz, sin que las palabras ajenas empañen tu tranquilidad. Cada vez que tomas algo de manera personal, es como si agregaras una piedra más a una pesada mochila. Cada insulto, cada comentario negativo, se convierte en una carga que, con el tiempo, puede hacerte sentir agotado y lleno de resentimiento. Sin embargo, al aprender a ver estas expresiones negativas por lo que realmente son, manifestaciones de las emociones y experiencias de los otros, comienzas a soltar ese peso. Te liberas de la necesidad de defenderte o de buscar una revancha, y en su lugar, eliges cuidar de tu bienestar interior. La magia de esta estrategia radica en entender que cada persona actúa desde su propia perspectiva, influenciada por sus vivencias, traumas y creencias. No importa cuánto te esfuerces por ser amable y respetuoso, siempre habrá alguien que, por sus propios demonios internos, reaccione de manera hostil. Y eso no es culpa tuya, ni significa que merezcas ese trato. Es simplemente la manera en que su mente, llena de conflictos, decide manifestarse en el mundo. Al aceptar esto, te liberas de la necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás o de sentirte mal cuando no la recibes. Permíteme contarte una historia para ilustrar este concepto. Había una vez una joven que, a pesar de ser muy cariñosa y servicial, se encontraba a menudo en situaciones en las que otros la criticaban sin motivo. Cada vez que alguien le decía algo malo, ella se sentía herida y pensaba que debía haber hecho algo mal. Un día, una amiga le explicó que muchas veces esos comentarios no eran sobre ella en absoluto, sino sobre el dolor que la otra persona llevaba en su interior. Al reflexionar sobre esto, la joven comenzó a ver que cada crítica era, en realidad, una oportunidad para entender que los demás luchan sus propias batallas. Poco a poco, dejó de tomar esos comentarios como ataques personales y aprendió a responder con calma y compasión, lo que le permitió vivir de manera mucho más plena y feliz. Esta forma de pensar no significa que debas aceptar comportamientos dañinos o permitir que te falten al respeto. Se trata de una poderosa herramienta para fortalecer tu interior y aprender a diferenciar entre críticas constructivas y expresiones de frustración que no tienen nada que ver contigo. Es un proceso que requiere práctica y, sobre todo, mucha paciencia. Al principio, puede parecer difícil no dejarte llevar por la emoción del momento, pero con el tiempo verás que cada vez te vuelves más resistente a la negatividad externa. Una técnica muy útil para no tomar nada personalmente es el hábito de la reflexión diaria. Al final del día, dedica unos minutos para repasar las situaciones que te afectaron. Pregúntate, ¿por qué me sentí herido? ¿Fue realmente algo personal o era una expresión de la frustración del otro? Este ejercicio te ayudará a separar tus emociones de las reacciones ajenas, permitiéndote ver cada situación con mayor claridad y sin el velo del resentimiento. Con el tiempo, notarás que tu mente se vuelve más serena y que puedes enfrentar los desafíos con una actitud más equilibrada y positiva. Piensa en cómo cambiaría tu vida si cada vez que alguien te hablara con rudeza o te hiciera sentir menos, pudieras simplemente sonreír y comprender que esa actitud no era un reflejo de ti, sino de lo que esa persona estaba experimentando en ese momento. Al adoptar esta mentalidad, te conviertes en un faro de calma en medio de la tormenta. No es que ignores lo que sucede a tu alrededor,
sino que decides no dejar que esas energías negativas se queden contigo. Esta es la esencia del crecimiento personal. Aprender a proteger tu paz interior y a no permitir que las emociones ajenas definan tu estado de ánimo. Además, cuando aprendes a no tomar las cosas de manera personal, tus relaciones comienzan a transformarse. Al dejar de interpretar cada palabra o gesto negativo como un ataque, te abres a una comunicación más honesta y empática. Puedes comprender mejor a los demás y, al mismo tiempo, educar a tu entorno sobre la importancia de la empatía y el respeto mutuo. Este cambio de perspectiva no solo mejora tu vida, sino que también contagia a quienes te rodean, creando un ambiente más armonioso y comprensivo. Imagina una escena cotidiana en la que alguien en tu trabajo o en la escuela te critica duramente en público. La primera reacción podría ser sentirte avergonzado o enojado, deseando responder de inmediato. Pero si te tomas un momento para respirar y recordar que esa persona está expresando sus propias frustraciones, notarás que la intensidad de tus emociones disminuye. Es en esos instantes cuando tienes la oportunidad de elegir una respuesta más sabia y equilibrada. Podrías, por ejemplo, acercarte a esa persona en otro momento para conversar con calma y de esa manera, transformar un posible conflicto en una oportunidad de aprendizaje mutuo. Este enfoque también te ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Cada vez que eliges no absorber la negatividad, refuerzas tu capacidad para enfrentar situaciones difíciles sin perder tu esencia. Es como construir una muralla interna que te protege de las inclemencias del mundo, permitiéndote seguir caminando con paso firme, sin importar los obstáculos que encuentres en el camino. Con el tiempo, te darás cuenta de que no es necesario invertir energía en defenderte de lo que otros piensan o dicen, porque tu verdadero valor radica en la forma en que tú eliges responder a cada situación. No olvides que todos, en algún momento, nos sentimos heridos o rechazados. Es una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, la clave está en aprender de cada experiencia y transformarla en una lección de vida. Cada vez que alguien te ofenda, en lugar de encerrar ese dolor en tu corazón, trata de verlo como una oportunidad para crecer y entender que la verdadera fortaleza reside en tu capacidad para mantener la calma y seguir adelante con dignidad y amor propio. A lo largo de tu camino, recuerda que la vida está llena de momentos en los que las palabras y las acciones de los demás pueden parecer duras o injustas. Pero, al final del día, lo más importante es cómo decides procesar esos momentos. Cada crítica o comentario negativo es, en realidad, una ventana al interior de otra persona. Y al comprender eso, puedes soltar la necesidad de cargar con esas emociones negativas, abriendo espacio para la paz, la alegría y el crecimiento personal. Antes de continuar, me gustaría pedirte algo muy especial. Si este mensaje te ha ayudado a ver las cosas de una forma diferente y te ha inspirado a proteger tu paz interior, por favor, dale like y comparte este video para que este poderoso mensaje llegue a muchas más personas. Y si no quieres perderte ninguno de mis futuros videos, te invito a suscribirte y activar la campanita, para que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo día a día. En conclusión, la estrategia de no tomar nada de manera personal es una invitación a liberarte de la carga de las expectativas y las reacciones negativas de los demás. Se trata de comprender que, al final, cada persona actúa desde sus propias vivencias y que lo que otros dicen o hacen es una proyección de sus propios conflictos, no una verdad sobre ti. Con cada situación que enfrentes, recuerda que tienes el poder de decidir cómo reaccionar y que tu paz interior es el tesoro más valioso que posees. Al elegir no absorber la negatividad, te conviertes en alguien capaz de transformar cada experiencia en una lección de amor, resiliencia y crecimiento. Sigue practicando este principio en cada aspecto de tu vida. Poco a poco, te darás cuenta de que el mundo se vuelve un lugar menos amenazador y mucho más lleno de oportunidades para ser feliz. Tu capacidad para no tomar las cosas personalmente te ayudará a construir relaciones más auténticas, a enfrentar los retos con una sonrisa y, sobre todo, a vivir con una serenidad que ilumina cada paso que das. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero con constancia y práctica te volverás cada vez más fuerte, sabio y lleno de paz.
Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda, el valor que tienes no depende de lo que otros puedan decir o hacer. Tú eres el dueño de tus emociones. Y al aprender a ver las reacciones ajenas como simples expresiones de sus propios mundos internos, te liberas de cargas innecesarias. Esa libertad te permite avanzar con la seguridad de saber que, sin importar cuán ruidoso o caótico sea el entorno, tu corazón puede permanecer sereno y tu mente clara y llena de luz. Esta es la esencia de la estrategia 2, una enseñanza profunda y sencilla a la vez, que te invita a dejar atrás la tendencia de tomar las cosas personalmente. Al hacerlo, no solo te conviertes en una persona más feliz y equilibrada, sino que también inspiras a los demás a ver el mundo con una nueva perspectiva, donde la empatía y la comprensión son los verdaderos motores del cambio. Recuerda que cada paso que das hacia la calma interior es un paso hacia una vida más plena, en la que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, se transforma en una oportunidad para crecer y brillar con luz propia. Así que, la próxima vez que alguien te trate de forma brusca o te haga sentir menos, respira profundamente, mira a tu alrededor y recuerda que esa actitud es un reflejo de su propia lucha. Tú tienes el poder de elegir tu respuesta, y en esa elección se encuentra la llave de tu libertad emocional. No permitas que las sombras de la negatividad te roben la alegría de vivir, porque tú eres capaz de transformar cada instante en un acto de amor propio y sabiduría. Continúa en este camino de autoconocimiento y fortaleza, y verás cómo cada día te vuelves un poco más resiliente, un poco más sereno, y sobre todo, un poco más consciente de que la verdadera felicidad reside en tu interior. No dejes que las voces del exterior apaguen la luz que brilla en ti. Y mantén siempre la convicción de que eres mucho más que las palabras y acciones de los demás. Antes de despedirme, quiero recordarte una vez más que este mensaje es solo el comienzo de un viaje hacia una vida llena de paz y entendimiento. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, y para recordarte que la serenidad es un estado que puedes cultivar con paciencia y amor. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. No olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte, activando la campanita, para que juntos sigamos explorando estas estrategias que transforman la vida y nos acercan a la verdadera paz interior. Hasta la próxima y sigue brillando con esa luz tan especial que solo tú posees. Estrategia 3. Cuestiona la utilidad de tu enojo. Imagina por un momento que tu enojo es como un fuego que arde dentro de ti. Una chispa que se convierte en llamas voraces capaces de consumir toda tu energía y, en lugar de iluminar tu camino, solo dejan cenizas a tu paso. Desde pequeños, muchos de nosotros hemos sentido esa emoción intensa cuando algo no sale como esperamos, cuando alguien nos hiere con sus palabras, o cuando las cosas se complican de la manera menos deseada. Ese enojo nos hace sentir fuertes y nos da la ilusión de tener el control, como si al gritar o al actuar impulsivamente pudiéramos cambiar la situación. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si realmente ese enojo te ayuda en algo? La próxima vez que sientas que una situación te molesta, toma un momento para preguntarte, ¿enojarme realmente cambiará algo? Si al responder te das cuenta de que la respuesta es no, comprenderás que tu ira no es más que un gasto innecesario de energía. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has enojado por algo y después, al reflexionar, has notado que nada había cambiado, excepto el aumento de tu estrés y ese sentimiento de pesar que te acompaña? Quizás en un arrebato de furia discutiste con alguien, rompiste algo sin querer o dijiste palabras que luego lamentaste profundamente. Al final, lo único que queda es un nivel de estrés cada vez más alto y la sensación de haber desperdiciado fuerzas que podrías haber empleado para mejorar otra parte de tu vida. Permíteme contarte una historia sencilla para ilustrar esta idea. Imagina a un niño que está en el recreo y, por algún motivo, otro compañero le quita el juguete favorito. El niño siente una gran ira, tan intensa que llega a gritar y a empujar a su amigo. En ese momento, el enojo parece darle poder, casi como si pudiera hacer que la situación se revirtiera. Sin embargo, después de unos minutos, cuando la calma regresa, se da cuenta de que nada ha cambiado. El juguete sigue fuera de su alcance y, lo peor,
Se siente muy mal por haber actuado de esa forma. Este ejemplo sencillo nos muestra que el enojo, aunque intenso y tentador, solo genera más conflicto y malestar, sin aportar soluciones reales. El enojo es, en muchos sentidos, como un incendio descontrolado. Al principio, puede parecer reconfortante ver cómo las llamas iluminan la oscuridad, pero en realidad lo único que hacen es consumir todo a su paso, dejando tras de sí un paisaje arrasado y lleno de ruinas. Cada vez que te dejas llevar por la furia, estás alimentando ese fuego interno que, en lugar de ayudarte a construir algo nuevo, destruye aquello que con tanto esfuerzo has logrado. Es como si estuvieras gastando tu valiosa energía en algo que, al final, no te regala nada más que frustración y arrepentimiento. El estoicismo, una filosofía milenaria, nos enseña que no debemos dejarnos arrastrar por emociones destructivas. No se trata de reprimir lo que sientes ni de ignorar tus emociones, sino de evaluarlas con cuidado y preguntarte si tienen un propósito real en tu vida. Por ejemplo, imagina que alguien te insulta sin razón aparente. Es fácil dejarse llevar y estallar en ira, dejando que ese insulto te afecte de manera profunda. Pero si te tomas un segundo para detenerte y pensar, ¿mi enojo realmente mejorará esta situación?, te darás cuenta de que, en la mayoría de los casos, lo único que lograrás es perder la calma y aumentar tu propio sufrimiento. Cada vez que sientas que la ira comienza a invadir tu mente, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate con calma, ¿vale la pena dejar que esta emoción me controle? ¿Qué ganaré al estar enojado? Si descubres que la respuesta es negativa, entonces no hay motivo para alimentar ese fuego. Es como si te dieras cuenta de que, al dejar de prestar atención a esa energía negativa, te liberas y abres espacio para concentrarte en lo que realmente puedes mejorar. Usa tu fuerza interior para canalizar esa energía hacia soluciones constructivas, hacia acciones que te permitan avanzar y crecer, en lugar de quedarte atrapado en un ciclo de frustración que solo te desgasta. Imagina que te encuentras en una situación en la que alguien te critica de forma injusta en público. En ese instante, la tentación de enojarte y responder con la misma dureza es grande. Pero si en lugar de eso, te detienes y te haces la pregunta, ¿realmente esta reacción cambiará la opinión de esa persona o la situación en general?, notarás que lo único que logrará es aumentar la tensión y el conflicto. La crítica, en este caso, se transforma en una oportunidad para reflexionar, para aprender a no dejar que las palabras negativas de otros te afecten en lo más profundo. Con cada situación así, te fortaleces un poco más y aprendes que la verdadera serenidad proviene de controlar tus respuestas y no dejar que las emociones pasajeras dicten tu comportamiento. El enojo, muchas veces, es un reflejo de cómo vemos el mundo. Es como si en nuestro interior existiera una especie de botón de alarma que se activa cada vez que algo nos desagrada, sin importar si realmente podemos hacer algo para cambiarlo. Cuando ese botón se dispara, sentimos que tenemos el poder de transformar la realidad, pero en realidad solo estamos desperdiciando nuestra energía en un ciclo interminable de frustración. Cada vez que optas por no dejarte llevar por ese impulso, estás haciendo un acto de valentía y autocuidado. Estás eligiendo la paz sobre la tormenta, la calma sobre el caos. Quisiera invitarte a visualizar el enojo como una moneda. Cada vez que te enojas, imagina que estás entregando esa moneda, que representa tu valioso recurso energético. ¿Y para qué? ¿Para pagar por algo que al final no te devuelve ningún beneficio? Esa moneda se pierde, se gasta en un ciclo sin fin de reacciones negativas, dejando a tu lado el verdadero poder de decidir cómo quieres vivir. En cambio, si aprendes a conservar esa moneda, si decides invertirla en momentos de reflexión, en acciones que te impulsen hacia tus metas y sueños, te darás cuenta de que tienes el control total sobre tu destino. La clave está en reconocer que el enojo, aunque parezca tener el poder de cambiar las cosas, en realidad es solo un gasto de energía inútil que te aleja de la paz que tanto anhelas. Esta idea no es simplemente teórica, sino que se aplica en cada aspecto de nuestra vida diaria. Recuerdo una vez que un amigo mío se enojó muchísimo por un comentario que recibió en redes sociales. Inicialmente se sintió herido y reaccionó de manera impulsiva, escribiendo mensajes llenos de ira. Pero, tras un tiempo, se dio cuenta de que nada de eso cambió la situación. Al contrario,
solo le generó más estrés y le hizo perder tiempo valioso. Con el tiempo, aprendió a detenerse y a preguntarse, ¿mi enojo va a solucionar este problema? Y, al ver que la respuesta siempre era negativa, decidió redirigir esa energía hacia cosas más productivas. Hoy, ese amigo es un ejemplo de cómo canalizar las emociones de forma positiva y de cómo transformar lo que podría ser una reacción destructiva en una oportunidad para crecer y mejorar. La práctica de cuestionar la utilidad de tu enojo es un proceso que requiere de mucha reflexión y constancia. No se trata de un cambio que ocurre de la noche a la mañana, sino de una transformación gradual que se logra con la práctica diaria. Cada vez que te enfrentes a una situación que te provoque ira, recuerda que tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Tómate un momento, respira profundo y pregúntate, ¿realmente vale la pena enojarme? Con el tiempo, este hábito se convertirá en una segunda naturaleza y verás cómo tu vida se llena de momentos de paz y claridad, donde cada desafío se transforma en una lección de sabiduría. El enojo es, en muchos casos, una emoción que nos ilusiona con la idea de que podemos controlar lo que nos sucede, pero en realidad, solo nos hace sentir más vulnerables. Es como si, en lugar de construir puentes, estuviéramos levantando muros que nos aíslan y nos separan de las oportunidades de conexión y crecimiento. Al redirigir esa energía, no solo te vuelves más poderoso internamente, sino que también te abres a la posibilidad de transformar las situaciones difíciles en momentos de aprendizaje. Es un proceso que te invita a ver el mundo de una manera diferente, donde cada instante se convierte en una oportunidad para elegir la calma y la racionalidad sobre la impulsividad. Imagina un día cualquiera en el que, en lugar de dejar que la furia te domine, decides detenerte y observar tus emociones con curiosidad. Te das cuenta de que, detrás de ese enojo, hay una serie de pensamientos y sensaciones que pueden enseñarte mucho sobre ti mismo. Tal vez descubras que ese enojo proviene del miedo a perder algo importante o de la frustración de no poder alcanzar una meta. Al identificar el origen de esa emoción, te vuelves capaz de manejarla de manera más inteligente y de usarla como una señal de que hay algo en tu vida que necesita ser atendido. Es como si cada episodio de enojo se transformara en un maestro que te guía hacia una versión mejorada de ti mismo. En este camino es fundamental que aprendas a valorar tu paz interior por encima de cualquier impulso momentáneo. La tranquilidad es un tesoro invaluable que no depende de lo que suceda a tu alrededor, sino de la forma en que decides responder ante cada situación. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar por la furia, estás fortaleciendo tu capacidad para enfrentar la vida con un corazón sereno y una mente clara. Esa serenidad, a su vez, te permite ver las cosas con mayor perspectiva y tomar decisiones que realmente sumen a tu bienestar y felicidad. No olvides que la práctica de cuestionar la utilidad de tu enojo también te ayuda a construir relaciones más saludables. Cuando dejas de reaccionar de manera impulsiva ante los desafíos, tus interacciones con los demás se vuelven más empáticas y comprensivas. En lugar de responder con palabras hirientes o actitudes agresivas, aprendes a comunicarte con calma y a buscar soluciones que beneficien a todos. Esto no solo mejora tu vida personal, sino que también crea un ambiente de armonía y respeto a tu alrededor. Imagina que te encuentras en un lugar de trabajo o en la escuela y que una discusión surge por un malentendido. En ese momento, podrías sentir cómo la ira se apodera de ti, impulsándote a levantar la voz o a actuar de manera impulsiva. Pero si recuerdas la enseñanza de cuestionar la utilidad de tu enojo, te detendrás y reflexionarás. ¿Realmente necesito enojarme para que se resuelva esto? Al hacerlo, descubrirás que, al mantener la calma, no solo proteges tu paz interior, sino que también contribuyes a que la situación se maneje de forma más constructiva y colaborativa. Con cada día que pasa, al practicar esta estrategia, te darás cuenta de que el poder de transformar tu vida reside en tu capacidad para decidir dónde y cómo invertir tu energía. Cada instante de enojo es una oportunidad perdida de concentrarte en lo que realmente importa, tu crecimiento personal, tus metas y la construcción de relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Así, en lugar de alimentar un incendio que te quema por dentro, optas por sembrar semillas de calma y sabiduría que con el tiempo florecerán en una vida plena y llena de significado. Recuerda siempre que, aunque el enojo parezca darte fuerza en el momento, esa fuerza es efímera y destructiva.
No se trata de negar lo que sientes, sino de preguntarte de manera sincera si esa emoción te acerca a tus sueños o simplemente te aleja de ellos. La clave está en reconocer que cada reacción impulsiva es una oportunidad para aprender a elegir una respuesta más sabia, una que te permita avanzar con firmeza y serenidad en lugar de quedarte atrapado en la oscuridad del resentimiento. En definitiva, cada vez que sientas que el enojo intenta apoderarse de ti, haz una pausa y míralo con ojos críticos. Pregúntate, ¿realmente este enojo cambiará algo en mi vida? ¿Me ayudará a resolver este problema o solo me hará sentir peor? Al hacerte estas preguntas, te darás cuenta de que la mayoría de las veces, la respuesta es un claro no. Y es en ese instante, en esa pausa consciente, cuando recuperas el control sobre tu mente y tu corazón, permitiéndote dirigir tu energía hacia lo que realmente suma en tu camino. Al dejar de alimentar esa furia inútil, te conviertes en alguien verdaderamente poderoso, en alguien capaz de transformar cada desafío en una lección de vida. Esa transformación es la que te acerca a una existencia más serena y llena de propósito, donde cada día se vive con la certeza de que la paz interior vale mucho más que cualquier impulso momentáneo. Así que la próxima vez que sientas que la ira comienza a crecer en tu interior, recuerda este sencillo pero profundo mensaje. Tu paz vale más que cualquier arrebato de furia. Y cada instante que inviertes en calmarte es una inversión en tu bienestar futuro. Deja que esa chispa de enojo se disipe como el humo de un incendio y utiliza esa energía para construir, para crear y para seguir adelante con la firme convicción de que, en tu interior, reside un poder inmenso y sereno. Continúa en este camino de reflexión y autoconocimiento y verás cómo, poco a poco, el enojo pierde su fuerza y tú te conviertes en el dueño absoluto de tus emociones. Recuerda que cada pequeño acto de autocontrol es un paso hacia una vida llena de luz, donde la calma y la sabiduría prevalecen sobre la impulsividad y el conflicto. No permitas que el fuego del enojo te distraiga de lo que verdaderamente importa: tu felicidad, tu crecimiento y la construcción de relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la calma en lugar del caos, para invertir tu energía en lo que realmente te impulsa hacia tus sueños y para descubrir que, en el fondo, el enojo solo te aleja de la paz que tanto anhelas. Así, al cuestionar la utilidad de tu enojo y aprender a soltarlo, estarás dando un gran paso hacia una vida más equilibrada y llena de oportunidades. En resumen, la estrategia de cuestionar la utilidad de tu enojo es un llamado a reflexionar profundamente sobre el impacto real de esa emoción en tu vida. Es una invitación a detenerte, a respirar y a evaluar si realmente vale la pena gastar tu valiosa energía en algo que, al final, solo te deja un vacío de estrés y arrepentimiento. Con cada vez que eliges dejar ir esa furia, te liberas y te abres a un mundo donde el poder de la calma y la serenidad se vuelve el verdadero motor de tu felicidad y bienestar. Así que, la próxima vez que sientas que la ira se asoma en tu corazón, recuerda, tu fuerza está en elegir con sabiduría, en redirigir tu energía hacia soluciones y en mantener la paz que siempre ha estado dentro de ti. Esa es la verdadera esencia de vivir con conciencia y en armonía, aprovechando cada experiencia, incluso aquellas que en un principio parecen difíciles, como una oportunidad para crecer y brillar con una luz interior que nada ni nadie podrá apagar. Estrategia 4. Aprende a hacer pausas antes de reaccionar. Imagina que en medio de un día agitado, sientes cómo una emoción muy intensa empieza a crecer dentro de ti, como si un pequeño volcán estuviera a punto de estallar. En ese preciso momento, tienes dos caminos: dejar que tus emociones te dominen o tomarte un instante para hacer una pausa. Esa pausa es la diferencia sutil, pero fundamental, entre una persona que se deja arrastrar por la furia y alguien que sabe controlar sus sentimientos con inteligencia. Piensa en un niño que juega en el patio y de repente se le quita su juguete favorito sin razón aparente. Su reacción natural es un grito y lágrimas, una respuesta impulsiva que le hace perder el control de sus emociones. Ahora imagina que ese mismo niño, antes de soltar un berrinche, se detiene, respira hondo y cuenta hasta 10. En ese breve lapso, se da cuenta de que la situación,
aunque molesta, no es tan grave como parecía en el momento. Esa simple pausa le permite elegir una respuesta más calmada y, en lugar de dejarse llevar por la frustración, decide buscar una solución o simplemente dejar pasar el mal momento. El enojo, en muchas ocasiones, es como un río embravecido que arrastra todo a su paso. Nos empuja a actuar sin pensar, a decir palabras hirientes de las que después nos arrepentimos y a tomar decisiones precipitadas que solo empeoran las cosas. Cuando permitimos que la ira nos domine, es como si entregáramos el control de nuestra vida a una emoción pasajera. Pero cuando aprendes a hacer una pausa, ganas el poder de decidir conscientemente cómo responder ante cada situación. Es en ese respiro, en ese instante de reflexión, donde recuperas la autoridad sobre tus acciones. La práctica de la pausa antes de reaccionar se convierte en un hábito transformador. Imagina que estás en clase o en el trabajo y alguien te critica de manera injusta. La respuesta instintiva podría ser un grito o un comentario agresivo, pero si te detienes, respiras profundamente y te preguntas, ¿realmente vale la pena enojarme por esto? Te das cuenta de que la situación no merece ese torrente de emociones negativas. Esa pregunta te abre la puerta para ver el problema con claridad y decidir que, en lugar de reaccionar impulsivamente, prefieres mantener la calma y buscar una solución constructiva. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, ya conocían el poder del autocontrol. Epicteto solía decir que no son los hechos en sí los que nos perturban, sino la forma en que interpretamos esos hechos. Si alguien te grita, puedes verlo como un ataque personal y dejar que la rabia te consuma, o puedes entender que esa persona probablemente está lidiando con sus propios problemas. Al tomarte ese momento para reflexionar, reconoces que el grito no es un reflejo de tu valor, sino una expresión de la frustración del otro. De esta manera, el problema deja de ser tuyo y la situación se vuelve mucho más fácil de manejar. Permíteme contarte una historia para ilustrar esta idea de la pausa. Había una vez una joven que trabajaba en una oficina muy demandante. Un día, en medio de una reunión importante, un compañero comenzó a cuestionar su trabajo de manera agresiva. El ambiente se llenó de tensión y ella sintió cómo la ira comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. En lugar de responder de inmediato, se tomó unos segundos para cerrar los ojos, respirar hondo y contar mentalmente hasta 10. Durante esos segundos, recordó que cada palabra dicha en ese momento impulsivo podía ser fuente de conflictos futuros. Cuando finalmente abrió los ojos, decidió responder con calma, explicando su punto de vista de manera clara y respetuosa. Esa pausa no solo evitó una discusión innecesaria, sino que también le permitió ganar el respeto de sus compañeros, quienes valoraron su capacidad para controlar sus emociones en una situación tan difícil. Cada vez que practicas hacer una pausa, es como si le dieras a tu mente el regalo de la reflexión. Te permites observar la emoción sin dejar que te controle, como si estuvieras viendo una nube pasar en el cielo sin necesidad de aferrarte a ella. En esos momentos te preguntas, ¿realmente merece mi enojo? ¿Qué pasará si reacciono sin pensar? ¿Cómo me sentiré más tarde? Estas preguntas, sencillas pero profundas, te ayudan a evaluar si la reacción que sientes es realmente útil o solo te servirá para aumentar tu estrés y frustración. Con el tiempo, te darás cuenta de que muchas de las situaciones que antes te hacían enojar, ahora pasan desapercibidas, como si la vida te hubiera enseñado a elegir la serenidad sobre el conflicto. Imagínate en una situación en la que, por ejemplo, alguien te dice algo desagradable en público. La tentación de reaccionar de inmediato es fuerte, pero al detenerte, te das cuenta de que la respuesta impulsiva solo podría empeorar las cosas, afectando tu reputación y tu paz interior. En cambio, al hacer una pausa y respirar profundamente, te das la oportunidad de responder de forma inteligente y medida. Esa decisión te ayuda a conservar tu energía para lo que realmente importa y a no desperdiciarla en discusiones que, al final, no llevan a ninguna solución. Es como si aprenderas a conservar un tesoro, tu tranquilidad. El control emocional no se trata de reprimir lo que sientes, sino de darle el espacio suficiente para que no te domine. Todos tenemos emociones intensas, y sentir enojo es algo completamente natural.
Sin embargo, la clave está en no dejar que ese enojo nos lleve a actuar sin pensar. Al aprender a hacer una pausa, no estás negando tus sentimientos. Simplemente te estás dando la oportunidad de analizarlos, entender su origen y decidir si vale la pena dejar que influyan en tu comportamiento. Es un proceso que se aprende con la práctica y que con el tiempo se convierte en una parte esencial de tu forma de ser. Imagina que estás jugando un partido de fútbol y en medio del juego sientes que la frustración te invade por una decisión del árbitro. La reacción instintiva podría ser discutir acaloradamente, gritar y perder la compostura. Pero si te detienes unos segundos para respirar y contar hasta 10, notarás que tu mente se aclara y que el enojo empieza a disiparse. En lugar de convertir esa frustración en una explosión de ira, optas por concentrarte en el juego, en tu rendimiento y en cómo puedes mejorar. Esa pausa no solo te ayuda a mantener el control, sino que también te permite disfrutar más del momento, sin cargar con el peso de una emoción destructiva. En la vida diaria, estas pausas pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, cuando estás en la escuela y alguien hace un comentario que te duele, la reacción inmediata podría ser responder con palabras hirientes o guardar rencor durante el resto del día. Sin embargo, si aprendes a detenerte un instante, a respirar y a evaluar la situación, descubrirás que la mayoría de las veces la ofensa no era tan personal como parecía. Tal vez la otra persona estaba teniendo un mal día, o sus palabras eran solo el reflejo de sus propios problemas. Esa comprensión te permite soltar la carga del enojo y seguir adelante con una sonrisa, sin que la negatividad se interponga en tu camino. Este hábito de pausar y reflexionar también fortalece tus relaciones con los demás. Cuando respondes de manera calmada y pensada, en lugar de reaccionar impulsivamente, creas un ambiente de respeto y comprensión. Las personas a tu alrededor notan esa capacidad para manejar las emociones y se sienten más atraídas por la paz que irradias. Es un efecto en cadena. Al mantener la calma, no solo proteges tu bienestar, sino que también contribuyes a que quienes te rodean aprendan a enfrentar sus propios conflictos con más serenidad. Así, tu ejemplo se convierte en una luz que guía a otros hacia un modo de vivir más armonioso. El simple acto de pausar antes de reaccionar es, en sí mismo, una forma de autocuidado. Significa que valoras tu paz interior lo suficiente como para no permitir que cada molestia o contratiempo se convierta en una batalla emocional. Es como cuidar un jardín. Si plantas semillas de calma y regas ese jardín con momentos de reflexión, verás cómo florece en un espacio de armonía y belleza. Cada vez que eliges la pausa en lugar del impulso, estás fortaleciendo tu capacidad para vivir de manera plena y consciente. También es importante recordar que esta habilidad se construye poco a poco. Al principio, puede ser difícil detenerse en medio de una tormenta de emociones, pero con la práctica, cada pausa se convierte en un pequeño triunfo. Imagina que cada vez que te detienes para respirar, estás sumando puntos en un juego donde la meta es alcanzar la paz y el control emocional. Con el tiempo, notarás que esas pequeñas pausas se transforman en grandes cambios, permitiéndote enfrentar cualquier situación con la serenidad de alguien que realmente sabe lo que está haciendo. La filosofía estoica nos recuerda que no son los hechos en sí los que nos perturban, sino la interpretación que les damos. Si interpretas cada contratiempo o comentario negativo como una amenaza personal, vivirás siempre a la defensiva, sin disfrutar de los momentos bellos y tranquilos de la vida. Pero si aprendes a detenerte, a reflexionar y a darle espacio a tus emociones, entenderás que muchas veces lo que parecía un gran problema era solo una oportunidad para crecer y aprender algo nuevo. Esa perspectiva te ayuda a ver el mundo con otros ojos, a valorar la calma y a responder con inteligencia en lugar de dejarte llevar por impulsos que solo te desgastan. Recuerda también que cada pausa es una invitación a conocerte mejor. En esos breves momentos de silencio, puedes descubrir qué es lo que realmente te afecta, cuáles son las raíces de tu enojo y cómo puedes transformar esa energía en algo positivo. Quizás descubras que detrás de cada arrebato hay un miedo o una inseguridad que, al ser identificados, te permiten trabajar en ellos y fortalecer tu interior. Esa autoconciencia es la clave para vivir con plenitud y para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Al final, aprender a hacer pausas antes de reaccionar no es solo una técnica para evitar conflictos.
Es un estilo de vida. Es el camino hacia una existencia en la que tú, y solo tú, decides cómo responder a lo que sucede a tu alrededor. No dejas que las emociones te arrastren como hojas al viento, sino que te conviertes en el capitán de tu propio barco, navegando con determinación y calma incluso en las aguas más turbulentas. En resumen, cada vez que sientas que el enojo o la frustración se asoman en tu corazón, recuerda que tienes el poder de detenerte, respirar y contar hasta 10. Esa pausa es el primer paso para transformar una reacción impulsiva en una respuesta sabia y medida. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de darte el tiempo necesario para evaluar la situación y responder de forma que mantengas tu paz y tu dignidad intactas. Con cada pequeño acto de autocontrol, fortaleces tu capacidad para vivir en armonía, no solo contigo mismo, sino también con quienes te rodean. Así que la próxima vez que algo te moleste, haz una pausa, respira hondo y observa esa emoción con curiosidad. Pregúntate, ¿realmente vale la pena enojarme? ¿Qué ganaré si dejo que la ira me controle? Verás que, en la mayoría de los casos, la respuesta te mostrará que tu paz interior es más valiosa que cualquier impulso momentáneo, y con el tiempo, ese hábito de pausar se convertirá en una parte esencial de tu vida, ayudándote a transformar cada desafío en una oportunidad para crecer y brillar con la luz de tu propia sabiduría. Recuerda, el control emocional es un camino de autoconocimiento y práctica diaria, y cada pausa que te das es un pequeño triunfo en la batalla por tu bienestar. Disfruta del proceso y permite que, con cada respiro consciente, te acerques un poco más a la persona calmada, serena y poderosa que realmente eres. Estrategia 5. Recuerda que todo es pasajero. Imagina que estás caminando por un sendero en un día soleado y, de repente, te topas con una gran piedra en medio del camino. En ese instante, sientes una molestia intensa, casi como si la piedra hubiera detenido el mundo entero a tu alrededor. Tu corazón empieza a latir con fuerza y en un impulso deseas saltar sobre ella o incluso empujarla para seguir avanzando. Sin embargo, cuando te detienes un momento a observar, te das cuenta de que la piedra, aunque parezca un obstáculo enorme ahora, es solo una pequeña parte del recorrido y con el tiempo ya no tendrá importancia alguna. A menudo, cuando algo nos irrita, es como si todo el universo se redujera a ese único problema. En el fragor del enojo, sentimos que el mundo se encoge y que nada más existe fuera de ese malestar. Es fácil quedar atrapado en esa sensación, pensando que la situación es insuperable, que ese instante de ira definirá todo lo que está por venir. Pero si miramos a nuestro alrededor, notaremos que nada es permanente. Las emociones, por muy intensas que sean, siempre se desvanecen con el paso del tiempo. Recuerda aquellas ocasiones en que te enojaste con toda tu alma por algo que, en ese preciso momento, parecía el fin del mundo. Tal vez discutiste con un amigo, te sentiste herido por algún comentario o te enredaste en un problema que te parecía insuperable. Con el tiempo, te darás cuenta de que esos momentos, que en el calor de la emoción parecían tan devastadores, se han convertido en simples anécdotas de un pasado ya lejano. Lo que hoy te hace sentir furioso, en unos días o incluso en unas horas, se volverá casi insignificante. Es como si el tiempo, con su incesante movimiento, se encargara de borrar las cicatrices del enojo, dejándote una lección sobre la transitoriedad de las emociones. Piensa en la vida como en un río caudaloso. Cada gota de agua representa una emoción, una experiencia, una vivencia. Algunas gotas son dulces y refrescantes, como la alegría y el amor, mientras que otras pueden ser turbulentas y oscuras, como la tristeza o la ira. Pero al igual que el agua, todas estas emociones fluyen y se transforman constantemente. Nada permanece igual, todo cambia y se renueva. Los antiguos sabios estoicos, como Marco Aurelio, enseñaban que la vida es cambio. Todo lo que nos ocurre es parte de un flujo continuo que, a la larga, nos lleva a la paz interior. Imagina que un día te encuentras con un problema que te hace enfurecer, como una discusión acalorada en el trabajo o un malentendido con un ser querido. En esos momentos, es natural sentir que el enojo se apodera de ti, que tus emociones se disparan sin control y que cada fibra de tu ser se concentra en ese instante doloroso. Pero si te detienes y reflexionas, te darás cuenta de algo fundamental.
Nada en la vida es permanente. Lo que hoy parece ser una montaña insuperable, en unos días se transformará en una colina y en un futuro no muy lejano, será solo un recuerdo lejano, casi olvidado. En esta estrategia se esconde una lección poderosa: aprender a ver la fugacidad de las emociones y de las situaciones. Cada vez que sientas que la ira se asienta en tu interior, haz una pausa y pregúntate si ese problema seguirá importando dentro de una semana o incluso en un año. La mayoría de las veces, descubrirás que la respuesta es un no rotundo. Esa emoción que te consume ahora no tendrá el mismo peso con el paso del tiempo, y es absurdo sacrificar tu paz interior por algo que, en breve, se volverá irrelevante. Imagina por un momento a una persona mayor que ha vivido muchas experiencias a lo largo de su vida. Esta persona ha enfrentado desafíos, pérdidas, conflictos y alegrías, y ha aprendido que nada es eterno. Cada enojo, cada tristeza, cada alegría son parte de un ciclo natural. Con la sabiduría de los años, ha aprendido a soltar lo que no puede cambiar y a aceptar que, en el gran esquema de la existencia, cada emoción es pasajera. Esa persona, a pesar de haber vivido momentos intensos de furia o desesperación, hoy se mueve por la vida con la serenidad de quien sabe que todo es transitorio, que cada mal momento es solo un capítulo más en una historia mucho más vasta. Esta idea se puede aplicar en situaciones cotidianas. Por ejemplo, imagina que te encuentras en un embotellamiento de tráfico. Al principio, la frustración te invade y sientes que cada minuto perdido es un insulto a tu tiempo. Tu mente se llena de pensamientos negativos y es fácil caer en la trampa de la ira. Sin embargo, si te permites detenerte y recordar que esos minutos serán olvidados en unos instantes, te darás cuenta de que esa irritación es solo pasajera. Quizá aproveches ese tiempo para escuchar tu canción favorita, meditar o simplemente observar el paisaje. Al hacerlo, transformarás una situación que parecía insoportable en una oportunidad para cuidar de ti mismo. Los estoicos nos invitan a ver la vida con una perspectiva amplia y profunda, en la que cada emoción y cada situación se entiende dentro de un contexto mayor. El tiempo, ese maestro silencioso, nos enseña que la mayoría de los problemas que enfrentamos son efímeros. Lo que hoy te hace sentir enojado o triste, mañana se disipará y solo quedará la lección aprendida. Esta visión no solo te ayuda a soltar el peso del enojo, sino que también te libera de la necesidad de aferrarte al drama o de permitir que las emociones negativas dicten tu comportamiento. La transitoriedad de la vida es una verdad que, cuando la interiorizas, te empodera. Te permite ver cada experiencia, ya sea buena o mala, como parte de un proceso de cambio constante. Cuando te das cuenta de que cada emoción, por intensa que sea, tiene un final, aprendes a no darle un valor exagerado a los momentos de ira o tristeza. Es como si te enseñaran a ver la vida desde una perspectiva en la que todo es relativo, en la que las dificultades se vuelven lecciones y los obstáculos se transforman en oportunidades de crecimiento. Una historia que ilustra esta enseñanza es la de un joven que, tras sufrir una fuerte discusión con un amigo, se encontró lleno de rabia y tristeza. En ese momento, se sintió devastado, convencido de que la situación lo había destruido por completo. Sin embargo, al pasar los días, se dio cuenta de que la furia que había sentido se disipó y que el conflicto había quedado en el pasado. Esa experiencia le enseñó que la vida sigue adelante, que cada emoción es efímera y que lo verdaderamente importante es aprender de cada experiencia, sin permitir que las emociones negativas te consuman. Con el tiempo, el joven comprendió que guardar rencor solo le impedía disfrutar de la paz que podía encontrar en su interior. Otra situación común en la que podemos aplicar esta estrategia es en el ámbito familiar. Imagina que en una reunión familiar se desata una discusión acalorada. Durante esos momentos, es fácil sentir que el conflicto es el centro de todo, que cada palabra dura y cada silencio frío te afecta profundamente. Pero si te permites respirar, observar y recordar que esos instantes son solo parte de un momento fugaz, te darás cuenta de que, a la larga, esos conflictos no definen tus relaciones. Con el paso del tiempo, aprenderás que lo esencial es el amor y el respeto que compartes con tus seres queridos, y que las peleas momentáneas se desvanecen en el amplio horizonte de la vida.
El poder de reconocer la temporalidad de las emociones radica en la capacidad de ver más allá del instante presente. Cada vez que sientas que la ira te inunda, detente y recuerda que, en un mes o en un año, ese problema se volverá insignificante. Es una invitación a no darle tanto poder a las emociones que, en realidad, son solo pasajeros en el gran viaje de la vida. Al entender que nada es permanente, te liberas del peso de cada mal momento y te permites vivir con una calma que no se ve perturbada por los altibajos del día a día. A medida que practiques esta perspectiva, notarás que tu mente se vuelve más ligera y tu corazón más sereno. Ya no permites que un arrebato de ira te robe la paz interior, porque sabes que esa emoción, por intensa que sea en el momento, se desvanecerá tan pronto como pase el tiempo. Cada experiencia, cada emoción, se convierte en una pequeña parte del gran mosaico de tu vida, en la que cada pieza tiene su lugar y su tiempo para brillar, sin importar lo oscura que haya sido en un principio. Incluso en momentos de gran dificultad, cuando sientes que todo se derrumba y que no hay salida a la desesperación, recordar que todo es pasajero puede ser un bálsamo para el alma. Es en esos instantes de crisis cuando más necesitas aferrarte a la certeza de que, aunque el dolor y la ira parezcan insuperables, con el tiempo se transformarán en lecciones valiosas que te harán más fuerte. Cada lágrima, cada grito de frustración, es parte del proceso de sanación que te lleva a descubrir la verdadera esencia de tu ser, esa que permanece intacta a pesar de las tormentas emocionales. La sabiduría de los estoicos nos invita a ver la vida con una perspectiva amplia, en la que entendemos que cada situación es parte de un flujo continuo y cambiante. Imagina que cada emoción es como una ola en el mar. Algunas llegan con fuerza, otras se disipan suavemente, pero todas forman parte del mismo océano. Cuando aprendes a surfear esas olas en lugar de ser arrastrado por ellas, descubres que tienes la capacidad de mantener el equilibrio, incluso en medio de la tormenta. Cada vez que repitas en tu mente, esto también pasará, estarás recordando esa verdad fundamental. La vida es efímera y cada emoción es temporal. No vale la pena sacrificar tu paz interior por un momento de furia que, en unos instantes, se transformará en un recuerdo distante. Es como aprender a valorar un atardecer, sabiendo que, aunque sea hermoso, pronto dará paso a la noche, y eso es parte del ciclo natural de la vida. Así, en lugar de resistirte al cambio, aprendes a abrazarlo y a encontrar en cada transición la oportunidad de crecer y evolucionar. La lección de ver todo como pasajero no solo se aplica a momentos de enojo, sino a cada experiencia vital. Cada alegría, cada tristeza, cada triunfo y cada fracaso son partes de un viaje en constante movimiento. Cuando te das cuenta de que nada es permanente, te liberas de la presión de tener que controlar cada detalle y aprendes a disfrutar del presente sin preocuparte excesivamente por el futuro. Esa aceptación te permite vivir con una ligereza y una gratitud que hacen que, incluso en los días difíciles, puedas encontrar motivos para sonreír y seguir adelante. Al final, la verdadera paz interior se construye cuando comprendes que el mundo está en constante cambio y que cada emoción, por poderosa que sea, se disipa con el tiempo. Al dejar de aferrarte a lo que te hace daño, abres la puerta a una vida llena de posibilidades, en la que cada experiencia te acerca un poco más a la persona que realmente deseas ser. No permitas que un instante de ira nuble tu visión de lo que es verdaderamente importante. Tu bienestar, tu crecimiento y la capacidad de disfrutar cada momento de esta aventura que es la vida. Así que la próxima vez que sientas que algo te irrita y que la furia comienza a invadir tu mente, detente, respira profundamente y recuérdate que esto también pasará. No dejes que la tormenta emocional te impida ver la belleza del camino, la tranquilidad que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierta. Cada momento difícil es solo una parte de un ciclo más grande, una oportunidad para aprender y crecer, para entender que la vida es mucho más que un instante de enojo o tristeza. Permítete vivir cada emoción sin aferrarte a ella, sabiendo que, al igual que las nubes en el cielo, pasan y dejan un espacio para algo nuevo. Valora tu paz interior por encima de cualquier impulso momentáneo y confía en que el tiempo, ese amigo fiel, siempre pone las cosas en perspectiva. Al final,
descubrirás que eres mucho más fuerte y sabio de lo que imaginas, capaz de superar cada obstáculo con la serenidad de quien sabe que nada es eterno. En definitiva, al abrazar la idea de que todo es pasajero, te liberas del drama y de la tensión que solo te roban la felicidad. La próxima vez que te sientas abrumado por la ira, recuerda que el mundo sigue su curso, que cada emoción es parte de un ciclo natural y que, con el paso del tiempo, aquello que hoy parece un desastre se desvanecerá como el eco de una tormenta. Tu paz interior es el verdadero tesoro, y al aprender a dejar ir lo pasajero, te conviertes en el dueño de tu felicidad, capaz de caminar por la vida con una sonrisa serena, sin importar cuán intensas sean las emociones del momento. Recuerda siempre, cada arrebato, cada momento de furia, es solo un breve capítulo en la gran historia de tu vida. Y cuando llegues a mirar atrás, verás que esos instantes fueron meras pinceladas en el lienzo de una existencia llena de luz, amor y paz. Vive cada día con la certeza de que lo que hoy te afecta, mañana se transformará en una lección más. Y que al final, solo lo que verdaderamente importa es la calma que resides en tu interior. Porque, en verdad, cuando dejas de aferrarte a lo efímero, descubres que tu paz es lo único que realmente perdura. Estrategia 6. Enfócate en tus valores, no en tu ego. Imagina que en el viaje de la vida cada uno de nosotros porta en el corazón un cofre repleto de tesoros invaluables. Esos tesoros son nuestros valores, nuestras convicciones más profundas, como la honestidad, la paciencia, la compasión y la integridad. Sin embargo, a menudo, el ego se interpone como una sombra que oscurece nuestra visión. Ese ego herido se manifiesta cuando nos sentimos ofendidos por una palabra, cuando alguien nos contradice o nos ignora, generando en nosotros una furia que parece exigir venganza, o la necesidad de demostrar que siempre tenemos la razón. Imagina por un momento a un niño que, al ver que otro compañero no le presta atención o se burla de él, siente que su valía está siendo cuestionada. Ese pequeño, en lugar de aprender a valorar la amistad y la empatía, se sumerge en la rabia, intentando a toda costa demostrar que está en lo correcto. Con el tiempo, ese niño puede crecer con la sensación constante de que necesita defender su orgullo, olvidando que lo más valioso es mantenerse fiel a sus principios. Así es la vida. Muchas veces, el enojo surge del ego, de la necesidad de proteger una imagen que creemos esencial, cuando en realidad lo que nos hace fuertes es la coherencia con nuestros valores. Piensa en las veces que te has sentido herido porque alguien no te dio el respeto que esperabas o te criticó de manera injusta. La reacción instintiva puede ser responder con la misma fuerza, dejando que el orgullo se apodere de ti. Sin embargo, la verdadera sabiduría radica en detenerte y preguntarte, ¿qué es más importante en este momento? ¿Demostrar que tengo la razón o actuar de acuerdo con lo que realmente valoro? Al hacerte esa pregunta, te das cuenta de que tu paz interior y tu integridad son mucho más valiosas que cualquier victoria momentánea de tu ego. En lugar de caer en la trampa de querer convencer a los demás, eliges el camino de la sabiduría, recordando las enseñanzas de grandes filósofos como Marco Aurelio, quien aconsejaba no permitir que nuestra mente se convirtiera en la propiedad de otros. Visualiza ahora una situación en la que alguien te insulta o te ignora sin motivo aparente. La respuesta automática podría ser sentirte ofendido, encenderte de rabia y tratar de responder de manera impulsiva. Pero si en ese instante tomas un respiro, te concentras en lo que verdaderamente eres y en los valores que te definen, verás que la crítica ajena es simplemente una manifestación de los problemas internos de la otra persona y no un reflejo de tu valor personal. Es como si, en ese preciso momento, tuvieras la opción de elegir entre seguir alimentando un fuego destructivo o dejar que esa chispa se apague, permitiéndote mantener la calma y la dignidad. Imagina que eres un navegante en alta mar y que cada tormenta representa un conflicto o una crítica. El ego sería como un velero sin timón, a merced de los vientos huracanados que amenazan con desviarte de tu rumbo. Pero al enfocarte en tus valores, encuentras en tu interior un faro que te guía, una luz constante que te recuerda quién eres y hacia dónde quieres ir. Con esa brújula interna, cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo mismo y no en un motivo para caer en la trampa del orgullo. Así,
Cada vez que te enfrentes a una situación que ponga a prueba tu paciencia o tu integridad, recordarás que lo que importa no es demostrar algo a los demás, sino vivir de acuerdo con tus principios, dejando que la calma y la claridad reinen sobre la tempestad. Esta estrategia nos enseña una verdad liberadora. Cuando decides actuar desde tus valores, el poder del enojo y del orgullo se desvanece. No se trata de reprimir tus emociones, sino de reconocer que muchas veces la rabia es solo el reflejo de un ego lastimado, una respuesta automática que no aporta nada positivo. Cada vez que eliges responder con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente, te conviertes en la persona que realmente quieres ser, aquella que valora la paz interior por encima de la necesidad de ganar una discusión o demostrar algo a costa de herir a los demás. Recuerda que, a lo largo del tiempo, las opiniones y críticas de otros pueden variar, pero tu carácter, forjado en la autenticidad y en tus valores, se mantendrá firme. No es necesario rebajarte al nivel de aquellos que actúan desde el orgullo, pues lo que realmente importa es que tú te sientas en paz contigo mismo. Es un proceso que se construye día a día, en cada pequeño acto de autocuidado y en cada decisión que tomas al poner a tus principios por encima de las emociones pasajeras. Imagina que, al final del día, cuando miras atrás, ves que cada momento en el que te dejaste llevar por el ego fue una oportunidad perdida para crecer y para acercarte a esa versión de ti mismo que sabes que es capaz de irradiar calma y sabiduría. Esa persona, que se guía por sus valores, se convierte en un faro de inspiración para quienes la rodean, mostrando que la verdadera victoria no está en convencer a los demás de que tienes la razón, sino en ser fiel a ti mismo. Es ahí, en esa fidelidad, donde reside el verdadero triunfo. En el poder de mantener tu paz interior intacta, sin importar cuán ruidoso o conflictivo sea el mundo exterior. Cada vez que sientas la tentación de actuar movido por el orgullo o por el enojo, detente y reflexiona sobre lo que realmente deseas para tu vida. Pregúntate si lo que estás a punto de hacer te acerca a tus valores o si simplemente estás cediendo a una reacción impulsiva que no te servirá a largo plazo. Con el tiempo, al practicar este hábito, descubrirás que cada desafío se transforma en una lección valiosa y que la grandeza no se mide por las victorias momentáneas, sino por la fortaleza de tu carácter y por la capacidad de vivir en armonía con lo que crees. En definitiva, al enfocarte en tus valores y dejar de lado el ego, te liberas de la necesidad de buscar la aprobación externa y te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Esa es la esencia de la estrategia. Dejar que tu propósito y tus convicciones guíen cada paso que das, recordando siempre que la paz interior es el tesoro más grande que puedes alcanzar. Vive de acuerdo con tus principios y verás cómo, poco a poco, el enojo y el orgullo se disiparán, dando paso a una vida plena, serena y auténtica. Estrategia 7. Entrena tu mente a diario. Imagina por un momento que tu mente es como un gran gimnasio, un lugar en el que cada pensamiento, cada emoción, es un músculo que puedes fortalecer con práctica constante. La fortaleza mental no surge de la nada. No es algo con lo que nacemos. Es algo que se cultiva día a día, con disciplina y dedicación. No puedes esperar mantener la calma en una situación difícil si nunca has entrenado tu mente para ello, tal como no podrías levantar pesas sin haber ejercitado antes tus músculos. El autocontrol es como ese músculo que, si se usa regularmente, se vuelve fuerte y resistente a las tensiones del día a día. Piensa en los antiguos estoicos, quienes no esperaban a que la adversidad golpeara sus vidas para comenzar a practicar su filosofía. Cada mañana, antes de que el sol asomara en el horizonte, se preparaban mentalmente para los desafíos que sabían que enfrentarían. Marco Aurelio, uno de los emperadores y filósofos más reconocidos, se dedicaba a reflexionar sobre los insultos, los obstáculos y las injusticias que, con el tiempo, se presentarían en su camino. Al anticipar esos momentos, él no se sorprendía ni se dejaba llevar por el enojo. En cambio, estaba preparado para enfrentarlos con serenidad y sabiduría. Ahora, imagina que tú puedes hacer lo mismo en tu vida diaria. No necesitas esperar a que ocurra un gran desastre o a que las dificultades te abrumen para empezar a ejercitar tu mente. Comienza con los pequeños momentos. Por ejemplo, cuando estés esperando en una fila larga y la impaciencia empiece a invadirte,
Detente un instante y respira profundamente. No dejes que esa sensación se convierta en un obstáculo insuperable. O piensa en ese momento en el que ves a alguien manejando de forma agresiva en la calle. En lugar de reaccionar con ira o frustración, haz un esfuerzo por mantener la calma. Cada situación cotidiana, por simple que parezca, es una oportunidad para entrenar tu mente y fortalecer ese músculo del autocontrol. Los monjes budistas, por ejemplo, no meditan únicamente para encontrar tranquilidad en el templo, sino para estar preparados y mantener la calma incluso en medio de la tormenta. Imagina a un monje en un entorno caótico, donde los ruidos y el desorden lo rodean, pero él sigue centrado y en paz. Esa capacidad no es mágica ni innata, es el resultado de años de práctica y entrenamiento mental. Así, cada vez que te enfrentas a una situación que te sacude o te perturba, pregúntate, ¿cómo puedo usar este momento para fortalecer mi mente? Esa pregunta poderosa se convierte en un mantra que te recuerda que cada desafío es, en realidad, una oportunidad para crecer y mejorar. Visualiza ahora un día cualquiera en el que algo no sale como planeabas. Tal vez te equivocas en el trabajo, alguien te dice algo hiriente o te enfrentas a una pequeña crisis personal. En lugar de dejar que la frustración te domine y te haga reaccionar de inmediato, detente un segundo y observa lo que sientes. Como si estuvieras mirando una película en la que tú eres el espectador. Analiza tus emociones sin juzgarlas. ¿Sientes enojo? ¿Impaciencia? ¿Tristeza? Permítete sentir cada emoción, pero sin dejar que te arrastren. Así, en lugar de convertirte en un prisionero de tus impulsos, te conviertes en el dueño de tu respuesta. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, cada vez que te detienes a pensar antes de actuar, estás construyendo una mente más fuerte y resiliente. Imagina que, al igual que un atleta entrena cada día para mejorar en su deporte, tú entrenas tu mente para enfrentar la vida con serenidad. Al principio puede parecer difícil. Tal vez sientas que la ira te inunda y que no puedes detenerla. Pero con el tiempo, con práctica diaria y con pequeños ejercicios de autocontrol, esa reacción impulsiva se vuelve menos frecuente y poco a poco aprendes a responder de forma reflexiva y tranquila, sin importar las circunstancias. Puedes empezar tu entrenamiento mental con simples ejercicios. Por ejemplo, cada mañana, al despertar, toma unos minutos para meditar o simplemente para sentarte en silencio y observar tus pensamientos. Imagina que estás abriendo una ventana en tu mente, dejando que entre la luz del día, disipando las sombras de la incertidumbre y el enojo. Pregúntate cuáles son tus intenciones para el día, qué emociones deseas cultivar y cómo te gustaría reaccionar ante los posibles desafíos. Con el tiempo, este ritual se convierte en una práctica poderosa que te prepara para cualquier situación, fortaleciendo tu carácter y dándote el control sobre tus emociones. Además, cada vez que sientas que una situación te está llevando al borde del enojo, haz una pausa y practica la técnica de contar hasta 10 o respirar profundamente varias veces. Estos momentos de pausa son como pequeñas sesiones de entrenamiento que te ayudan a resetear tu mente, alejándola de la inmediatez del impulso emocional y llevándola hacia un estado de calma. Imagina que cada respiración es una onda de energía que recorre tu cuerpo, llevándose consigo la tensión y dejando espacio para la serenidad. Con el tiempo, notarás que esos momentos de calma se vuelven más frecuentes y que, incluso en medio del caos, puedes encontrar un refugio interno de paz. La clave está en convertir este entrenamiento en un hábito diario. No se trata de esperar a que las grandes adversidades lleguen para practicar el autocontrol, sino de trabajar en ello en cada instante de tu vida. Piensa en las pequeñas decisiones que tomas a lo largo del día. Elegir una respuesta amable en lugar de una sarcástica, decidir escuchar con atención en lugar de interrumpir, o simplemente optar por ver el lado positivo de una situación complicada. Cada una de estas decisiones es un ladrillo en la construcción de una mente fuerte y disciplinada, una mente que no se deja vencer por el enojo ni por la frustración. Recuerda que el enojo, a menudo, es el reflejo de una mente sin disciplina, una mente que no ha aprendido a canalizar sus energías de manera constructiva. Pero tú tienes el poder de cambiar eso. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de dejarte llevar por la furia,
Estás entrenando tu mente para ser más resistente y para actuar con claridad y determinación. Es un proceso gradual, como aprender a tocar un instrumento musical o a montar en bicicleta. Al principio, te cuesta, cometes errores y sientes que no avanzas. Pero con el tiempo, esos pequeños esfuerzos se suman y te llevan a un nivel de maestría que, en retrospectiva, te hace sentir orgulloso de tu camino. Imagina un escenario en el que te enfrentas a un problema inesperado, como una discusión acalorada en el trabajo o un contratiempo personal. En lugar de reaccionar de inmediato, decides detenerte y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este momento para fortalecer mi mente? Esa pregunta se convierte en una especie de chispa que enciende tu voluntad de convertir cada adversidad en una oportunidad de crecimiento. Con cada respuesta meditativa, con cada respiración profunda, te alejas un poco más del caos y te acercas a la claridad mental. Es como si, en lugar de dejar que una tormenta te arrastrara, aprendieras a navegar en sus aguas con seguridad y sabiduría. El entrenamiento mental no solo te ayuda a controlar el enojo, sino que también te permite ver la vida desde una perspectiva más amplia. Al desarrollar una mente fuerte, aprendes a identificar los patrones de tus pensamientos y a reconocer cuáles de ellos son útiles y cuáles solo te empujan hacia reacciones impulsivas. Es un proceso de autoconocimiento que, a la larga, te permite tomar decisiones más acertadas y vivir de manera más plena. Cada día se transforma en una oportunidad para descubrir nuevas facetas de ti mismo, para aprender a manejar mejor tus emociones y para construir una base sólida de autocontrol y resiliencia. Incluso en los momentos en que sientes que el mundo conspira para desafiarte, cuando cada obstáculo parece insuperable, recuerda que ese mismo desafío es una oportunidad para entrenar tu mente. Imagina que cada dificultad es como una pesa en el gimnasio emocional. Cuanto más la levantas y la manejas, más fuerte te vuelves. Al enfrentar esas situaciones con una actitud de aprendizaje, en lugar de dejar que el enojo te consuma, te conviertes en alguien capaz de ver la adversidad como una herramienta para el crecimiento personal. Cada experiencia, por complicada que sea, se suma a la fortaleza de tu carácter y te acerca a esa versión de ti mismo que es capaz de enfrentar la vida con serenidad y determinación. Finalmente, no olvides que el camino hacia una mente fuerte y disciplinada es un viaje que se recorre día a día. No se trata de lograr la perfección en un solo instante, sino de construir, paso a paso, una rutina que te permita responder con calma y sabiduría ante cualquier situación. Cada pequeño ejercicio, cada momento en que eliges la reflexión sobre la reacción impulsiva, es una victoria en el camino del autocontrol. Con el tiempo, esos hábitos se integrarán en tu vida, transformando tu forma de pensar y de actuar, y haciéndote ver que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de dominar tus propias emociones. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío o que sientas que una emoción negativa está a punto de desbordarte, recuerda este entrenamiento diario. Detente, respira, reflexiona y pregunta, ¿cómo puedo usar este momento para hacerme más fuerte? Con cada respuesta que encuentres, estarás construyendo una mente más sólida, capaz de mantenerse serena incluso cuando las circunstancias sean adversas. Y así, poco a poco, te darás cuenta de que el verdadero poder no reside en reprimir o negar tus emociones, sino en aprender a manejarlas con inteligencia y compasión. Entrenar tu mente es, en definitiva, el camino hacia una vida en la que el autocontrol y la serenidad sean tus compañeros constantes. No permitas que el enojo o la frustración se conviertan en dueños de tus acciones. Recuerda siempre que cada día es una nueva oportunidad para fortalecer ese músculo mental, para crecer y para convertir cada obstáculo en una lección valiosa. Y al hacerlo, descubrirás que, en medio de la tormenta, tú eres el faro que ilumina tu propio camino, un faro de calma y de esperanza que nada ni nadie podrá apagar. Si has disfrutado de esta historia y crees que estas estrategias pueden ayudar a otros, te invito a que le des like a este video y lo compartas con amigos y familiares. Y si deseas seguir fortaleciendo tu mente y aprender más lecciones valiosas sobre el autocontrol y la paz interior, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Recuerda que cada desafío que la vida te presenta es una oportunidad para crecer y para demostrar que, en tu interior,
reside una fortaleza capaz de transformar incluso el más difícil de los momentos en una victoria personal. Nos vemos pronto, y recuerda, cada obstáculo es solo el comienzo de una nueva aventura hacia la paz y la sabiduría.